Bien, vamos al tema del día que se tomó y se ha tomado la agenda de esta semana respecto de lo que han sido las llamadas evasiones masivas en el metro, que ya superan las 50. Ha habido acá una reacción del gobierno calificando estas acciones como parte de grupos de delincuentes. Ayer veíamos estas imágenes, Mauricio, que eran bastante llamativas, pero evidentemente que esto ha ido creciendo en intensidad, no solo por la masividad, sino también ayer por la violencia que acompaña estos actos. Si uno ve las imágenes, naturalmente que la mayor parte de los que participan son estudiantes escolares, o sea, promedio 15 años. Pero lo llamativo, Mauricio, y me ha tocado ir revisando y también escuchando los comentarios de la gente a través de nuestro WhatsApp, etcétera, fíjate que sacando el tema de la violencia, dejando la violencia a un lado, que evidentemente la gente no sintoniza y no simpatiza con que se empiecen a romper los torniquetes, ¿verdad? Y que se destruya finalmente la infraestructura del metro, hay una simpatía. Escuchaba ahí un auditor que hablaba de estábamos anestesiados, qué es lo que ha pasado, que la gente no había protestado antes, y esto se suma a lo que dijo el presidente del panel de expertos, que es la entidad llamada a determinar el precio de los pasajes del transporte público. Estoy hablando del presidente de este panel, Juan Enrique Koymans, que ayer, refiriéndose a estos episodios y rechazándolos, por supuesto, señalaba que cuando sube el pan, la gente no hace ninguna protesta. Entonces, no entendía por qué la misma protesta y este nivel de violencia respecto del aumento del pasaje del metro. Sin duda que hay un tema social, socioeconómico en el alza del metro, porque aquí hemos comentado durante meses este mismo año cómo se han acumulado alzas que son muy gravitantes para los presupuestos de las familias, especialmente las de clase media, la clase trabajadora, los sectores más vulnerables también, donde hay otro tipo, en todo caso, de contexto, muchas veces de asistencia del Estado en muchas de las prestaciones que necesitan esos sectores más vulnerados. Son los grupos, yo diría, Mirna, más masivos de Chile, los medios, los que viven de la pega, los que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes porque trabajan, los que se ven sin duda más afectados. Entonces hay que poner mucho el ojo en a ver cómo, a pesar de que tenemos una inflación promedio muy baja, el mes pasado fue nula, fue cero, este mes la UEF no está subiendo, por ejemplo, en el año se han acumulado alzas que sí son gravitantes en ítems, en bienes, en servicios que pesan en los bolsillos de la gente. De manera que ahí hay una cuestión que la autoridad tal vez haría bien en mirar con más atención, porque hay un golpe social acá a mucha gente que no se condice con los privilegios de que siguen gozando ciertos grupos también, y privilegios en todo orden de cosas, en ingresos, en condiciones socioeconómicas, en acceso a esos mismos bienes y servicios a los cuales otros no tienen o tienen acceso con grandes dificultades, y privilegios también que se traducen en ventajas, en franquicias, en perdonazos, en condonaciones, en zafes de la justicia cuando incurren en violaciones de la ley. Y eso mucha gente está dejando ya de tolerarlo. Otra cosa es lo que ocurre cuando ese malestar deriva en violencia. Y yo quiero poner simplemente aquí, habiendo dicho todo lo anterior, Mirna, el ojo en un pequeño detalle. No se nos olvide que el metro mueve cada día, y ayer lo recordaban los propios trabajadores del metro, 2,8 millones de pasajeros en promedio. Esos son pasajeros que probablemente son la mitad porque hacen un viaje de ida y otro de vuelta. Y en una de esas, algo menos que eso porque son pasajeros que hacen varios movimientos en el día. Pero estamos hablando de cientos y cientos de miles de chilenos que usan el metro a diario. ¿Y cuántos vimos ayer no protestando y ni siquiera evadiendo, aprovechándose del pánico, sino que destruyendo el mobiliario, el equipamiento del metro? Son decenas, son cientos, son un par de miles, no son más que eso. Ayer, la abrumadora mayoría de los usuarios del metro no estaba en esas protestas porque seguramente estaba trabajando y no pataneando, estaba estudiando y no flojeando, estaba haciendo un esfuerzo por tener una vida mejor y no destruyendo los bienes que son de todos, y estaban probablemente o haciendo fila o en una sala de espera en un hospital, porque para eso usaron el metro. De manera que pongamos las cosas en su lugar, porque el engaño que hubo en su minuto para atender la voz de la calle, que no era necesariamente la voz de la mayoría,
podría llevar ahora al engaño de las estaciones del metro. Mira, de todas maneras, Mauricio, yo creo que esta situación que está pasando con el metro, las evasiones masivas, creo que tiene varias capas de análisis, los vamos a estar profundizando en este programa de hoy, como lo hemos estado haciendo los días anteriores, pero creo que sin duda quedarse solo con la mirada de que aquí se trata de un grupo delincuente, creo que es una mirada equivocada, porque no está atendiendo al fondo, tú ya lo comentabas, yo ayer me revisaba el informe Desiguales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entregado en 2017, que habla de la tremenda desigualdad que existe en Chile, porque ese fue un informe muy gravitante, y muy, muy interesante, porque fue un trabajo muy exhaustivo que hace un recorrido de las últimas décadas, y uno de los puntos, fíjate, que me preocupé también de revisar, tenía que ver con la elevada desigualdad de los ingresos en Chile. Es decir, mientras el informe reconoce que efectivamente los ingresos han aumentado, que las generaciones, incluso las generaciones de estos mismos chicos de 15 años, están mejor que las que fueron las generaciones de sus padres y de sus abuelos. Sí, efectivamente, hay más acceso a la educación, más acceso a las universidades, en fin. Pero lo que dice este informe es que se mantiene en Chile una tremenda desigualdad de los ingresos. Los salarios son bajos. ¿Es verdad que están reajustándose con el...? Sí, estamos de acuerdo. Si se reajustan según IPC, sí, perfecto. La persona que está asalariada va a tener su reajuste de acuerdo al IPC. El problema es que es muy bajo. Entonces, cuando tú destinas el 10%, por lo bajo el 10% de tu presupuesto para vivir, a pagar transporte público, eso tiene un efecto. Entonces, yo no estoy tan clara, Mauricio, que la gente rechace necesariamente la acción como parte de, si tú quieres, de sacar esta rabia contenida de por Dios que me cuesta la vida, por Dios que es caro todo, por Dios que resulta difícil poder llegar a fin de mes, por Dios que es difícil salir de la pobreza en Chile. Pucha que cuesta, o sea, no basta compartirme el lomo trabajando, porque al final del día igual llego apenas, si es que llego a fin de mes. Entonces hay ahí un tema, y te lo digo porque fíjate que parte de los reporteos que hacían anoche los noticieros, se mostraba cómo adultos mayores estaban aprobando estas manifestaciones masivas. No estoy diciendo con esto que estén aprobando la violencia. Ojo con eso, quiero hacer la separación. Y creo que efectivamente estos actos violentos les hacen harto mal a aquellos que quieren hacer de esto una acción colectiva. No sé si detrás de esto hay un movimiento que se sostenga en el tiempo, no sé si esto se va a diluir o no sé si tiene que ver o no con los chalecos amarillos en el caso de Francia, o más cerca acá en Ecuador, pero lo que sí sé es que solo decir que aquí hay delincuentes me parece una mirada que es miope y que desde el punto de vista del gobierno no ayuda a resolver el tema de fondo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Analizar este malestar. Hay un malestar, que es el malestar que se viene hablando de todos estos años. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando hoy en